Ahora es momento de las noticias del misterio. Y bueno, vamos a ver cuáles son esas noticias que nos tiene preparadas hoy Javier. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, una semanita más. Muy bien, bueno, pues nada, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy, Javier. Sí, mira, vamos a hablar del ordenador más antiguo, que a lo mejor dicho así no suena mucho, pero si digo la máquina antiquitera, ese mecanismo ya seguramente nos sonará a más, ¿no? Vamos a hablar de un reciente estudio que ha salido, porque parecen haber dado con la tecla de para qué servía realmente. Hay varias teorías, una de ellas que siempre ha pujado fuerte, que era a la hora, era ese dispositivo, ¿no?, que podía predecir esos fenómenos, esos eventos astronómicos. El estudio va por ahí, ahora luego lo desarrollaremos un poquito más. También te voy a hablar esta vez vamos a hablar otra vez de un exoplaneta, de planeta GJ 1132b, que se parece mucho al nuestro y además tiene algo que lo hace muy particular y que creen que eso puede ser una gran materia de estudio, porque parece ser que este planeta perdió su atmósfera y ha vuelto a crear otra, y con lo cual es una rara avis, y vamos a hablar un poquito de lo que se sabe de él. También vamos a pegar un pequeño repaso, ¿no?, del Perseverance en Marte, que ya ha pasado un tiempo, ya hemos visto que ha hecho algunas cosas, un poquito por encima, porque todo el mundo ha visto las noticias y esto ha salido en todos los lados. Lo vamos a repasar y vamos a explicar por qué hay varios científicos que creen que sería bueno que no encontrara restos de vida en Marte. Ahora lo desarrollaremos un poquito más. Y por último, igual que la otra semana hablamos de cómo estaba el tema después de haber pasado 15 años del Katrina, esta vez te voy a hablar, Víctor, de qué hay de Fukushima 10 años después de esas catástrofes que ocurrieron. Muy bien, bueno, pues vamos con la primera de las noticias, que nos ibas a hablar sobre ese artefacto de antiquitera, que bueno, que está siempre en el mayor de los misterios este objeto, ¿no? Es tan enigmático Bueno, cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, parece que al haber construido un modelo digital de ese mecanismo, ¿no?, los científicos parece ser que por fin han conseguido exponer finalmente cuál es esa función clave de este dispositivo antiguo, ¿no?, revelando un diseño que parece ser que requería un pensamiento muy avanzado de la época, ¿no? Si pegamos un repaso rápido, pues podemos recordar del mecanismo de antiquitera que fue sacado de un naufragio frente a las costas de Creta en 1901, ¿no? El mecanismo de antiquitera consta de unos 2000 años de antigüedad, y desde entonces hay que decir que durante varias décadas ha ido desconcertando a los científicos poco a poco, ¿no? Esta nueva investigación, publicada en Scientific Reports, presenta un modelo hipotético, que es, al final siempre nos vamos moviendo en hipótesis, ¿no?, de este instrumento astronómico, que Tony Fried, que es el autor principal y el ingeniero mecánico del University of College of London, dice que es el primero que realmente se ajusta a toda la evidencia física y coincide con las descripciones científicas que están grabadas en este mismo mecanismo. Como bien decíamos en la entradilla, ¿no?, este dispositivo manual, digamos que sería la computadora, sería el ordenador astronómico analógico más antiguo conocido, ¿no? Sería un ejemplo temprano de ingeniería mecánica que sería, pues, compleja. El dispositivo, como ya te he dicho, que se remonta a la antigua Grecia, digamos que lo que hacía era modelar fenómenos y eventos astronómicos como podrían ser eclipses lunares y solares, y posiciones de varios planetas, ¿no?, incluso de astros como podría ser el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Hay que decir que cuando se recuperó, solo se recuperó un tercio del mecanismo y no existe nada parecido con lo que se pueda comparar, con lo cual esa teoría de hacer tecnología a la inversa, ¿no?, es un poco complicado, ¿no? Esta reliquia, que vuelvo a repetir, desgraciadamente incompleta, ¿no?, tiene 30 engranajes de bronce y 82 fragmentos individuales, y hay que decir que ha obligado a los científicos a especular sobre cómo era, para qué se utilizó y cómo funcionaba, porque aunque se hayan revelado estas nuevas hipótesis, realmente todo es una idea que están basados en una idea que tienen, ¿no? En 2016 hay que decir que los científicos ya presentaron los resultados de una investigación que ya llevaban durante mucho tiempo realizando sobre la reliquia, ¿no? Se utilizaron un escáner de rayos X y los científicos pudieron llegar a documentar que había hasta 3.500 caracteres de texto explicativo, ¿no? Digamos que sería una especie de manual de instrucciones que estaba incrustado ya en el dispositivo del texto.
en el dispositivo. El análisis, ¿no?, de todo este texto sugiere que el mecanismo no era en sí un ordenador, ¿no?, una computadora, porque digamos que no se puede programar, ¿no? Digamos que más bien sería una especie de máquina diseñada para poder transmitir nuestra posición en el universo y pronosticar varios eventos celestiales, como ya te he dicho, podrían ser eclipses lunares o solares, ¿no? El fragmento A, que sería lo que los científicos han llamado a esa parte más grande del dispositivo, ¿no? De hecho, nuestros oyentes pueden buscar algunas de las fotografías y verán que está catalogado así. Consta de varios cojinetes, tiene unos pilares y un bloque, mientras que lo que ellos han llamado el fragmento D contiene una especie de disco, que hay que decir que hasta hoy en día el propósito todavía se desconoce, ¿no? Tiene un engranaje que tiene 63 dientes y una especie de placa. El propósito de este nuevo estudio ha sido tener una mejor comprensión de ese sistema de engranajes, ¿no? Cómo llega a funcionar con esa parte delantera del mecanismo, que ya te digo que está incompleta, aún le faltan algunas partes que no se van a poder recuperar. Las inscripciones parece ser que mencionaban una especie de exhibición mecánica cósmica, ¿no?, en la que los planetas y la Luna, que estaban representados por unas cuentas marcadas, ¿no?, por unas cuentas marcadoras, se movían sobre una especie de anillos, ¿no? Según escriben los autores del estudio, ellos mismos lo reconocen, ¿no?, ninguna reconstrucción previa se ha llegado a acercar a la creación de un modelo que realmente se adhiera, digamos, a esta especificación, ¿no?, que sea tan concreto como esto, ¿no? Con este fin, el equipo lo que intentó fue recrear el componente que está perdido, ese trozo que falta y que no se va a poder encontrar, y que por lo tanto también es presunto, porque todo es imaginar la pieza que falta por encajar en ese mecanismo de antiquitera, ¿no? Resolver este complejo rompecabezas en 3 dimensiones revela una creación, ¿no?, que sería genial, ¿no?, porque sería la combinación de ciclos de la astronomía, que está basada en Babilonia, ¿no?, las matemáticas de la Academia de Plutón y las teorías astronómicas griegas antiguas. Digamos que eso sería el conjunto de las piezas lo que puede llegar a medir. De hecho, los antiguos babilonios ya registraban los movimientos de los planetas, ¿no?, mientras que el antiguo filósofo griego Parménides, me parece que era, si no lo he dicho mal, perdón, llegó a desarrollar un modelo matemático para explicar todos estos movimientos de los planetas, ¿no? Las inscripciones que hay en el dispositivo, como te estaba comentando, mencionan varios ciclos celestes, ¿no?, asignados a Venus, en el cual pone que es de 462 años, a Saturno, que es de 442, por ejemplo. Los científicos asocian estos números con ciclos, ¿no?, que describirían el tiempo que tarda un objeto celeste en volver a la posición original en relación con nuestra propia perspectiva en la Tierra. Estos ciclos eran importantes para los antiguos griegos, ¿no?, debido a esa visión que tenían geocéntrica del universo, ¿no? Al mirar hacia el cielo nocturno, los planetas a veces parece que se detienen brevemente y hacen como un pequeño oscilamiento, ¿no?, hacia adelante y hacia detrás, mientras ellos y nosotros en la Tierra orbitamos alrededor del Sol. Es un poco complejo, Víctor. Digamos que es una especie de movimiento retrógrado, ¿no? Como dato curioso voy a decirte, Víctor, que la palabra planeta proviene de una palabra griega que significa vagabundo, con lo cual nos podemos hacer una idea de esos movimientos un poco vagabundos, ¿no?, un poco extraños de oscilación. Los griegos, creyendo que los planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿qué pasaba? Pues que se quedaban un poco desconcertados con estos movimientos retrógrados, y lo que intentaron fue idear algunas teorías, como ya te he dicho, todas bastante complicadas, y ciertas explicaciones matemáticas para que todo les encajara, ¿no?, para que todo funcionara, y hay que decir que, como era normal, muchas de ellas eran totalmente erróneas. Al observar este mecanismo de antiquitera en sí, los investigadores se han dado cuenta de que esos componentes en los fragmentos que te he comentado, A y D, coincidían, por ejemplo, con los movimientos mecánicos de Venus. Así que los científicos determinaron los ciclos de los planetas restantes utilizando las fórmulas griegas antiguas y luego incorporando estos ciclos en mecanismos altamente compactos conforme a la evidencia física. Por lo menos esto es lo que nos explica el documento, ¿no?, el informe.
Lo que todo esto significa, ¿no?, es que los griegos, ¿no?, con esa visión geocéntrica del cosmos, ¿no?, de ese de nosotros somos el centro de todo, se lo pusieron, digamos, innecesariamente difícil al diseñar ese mecanismo de Antikythera, ¿no? En lugar de mostrar los planetas, ¿no?, representados por cuentas que se moverían a lo largo de círculos, moviéndose en una sola dirección alrededor del Sol, tenían que mostrar los planetas moviéndose de un lado a otro durante su ciclo, mientras también se movían alrededor de la Tierra, ¿no? Increíblemente, esto tuvo que hacerse para cada uno de los 5 planetas y la posición relativa de cada uno debería ser precisa en un momento dado, por lo menos, asumiendo que así es como funcionaba realmente esta máquina, porque vuelvo a repetir, Víctor, que esto solo es una hipótesis, ¿no? Así que equipados con todos estos cálculos, los científicos han diseñado y han recreado digitalmente esta, voy a llamarlo, cosa monstruosamente complicada, ¿no? Porque los científicos han creado mecanismos nuevos, ¿no?, mecanismos innovadores para todos los planetas que calcularían esos nuevos ciclos astronómicos avanzados y digamos que podrían llegar a minimizar el número de engranajes en todo ese sistema, ¿no?, de modo que conseguirían encajar en esos espacios reducidos que están huecos y que no sabemos qué ocupaba. Incluso se puede ver, Víctor, una película de 30 minutos sobre esta investigación en las redes, en internet, imagino que la pueden encontrar, que muestran cómo se ha ensamblado todo este modelo, ¿no? Esta máquina simulada, la entrecomillo, parece funcionar, pero digamos que esa no sería la palabra clave, ¿no? La palabra clave sería simular. Los autores tienen razón al decir que aún es necesario completar otro paso más allá, que sería bastante importante, ¿no? Porque no han conseguido... La máquina que ellos han creado simulada, ¿no?, parece funcionar, pero no sé si llegan a simular lo que de verdad llegaba a representar ese mecanismo de Antikythera, ¿no? La verdad es que alucina pensar, ¿no?, que nosotros hoy en día tenemos dificultades, ¿no?, para recrear esto, que no es otra cosa que una creación de un genio, ¿no?, de unos 2000 años de antigüedad, ¿no?, en lo que sería un ejemplo de notable tecnología perdida, ¿no?, que hemos perdido, y hoy en día aún somos incapaces de conseguir recrear y conseguir decir con exactitud si de verdad funcionaba para esta nueva y última hipótesis. Nos vamos ahora con el espacio y vamos a hablar de un exoplaneta llamado GJ1132b. Cuéntanos, Javier, ¿dónde han encontrado este exoplaneta? Pues sí, mira, la verdad es que parece ser que no se encuentra muy lejos de nosotros. Estaría a unos 40 años luz, que no se encontraría muy lejos de nosotros. Sabes que cuando hablamos de todo esto es un poco relativo, ¿no? Porque al final hablar de 40 años luz es bastante lejos, pero dentro de los límites del espacio no sería tan lejos, ¿no? ¿Qué tiene de especial este exoplaneta? Bueno, como bien has dicho, este exoplaneta llamado... estos nombres numéricos, alfanuméricos que le ponen hasta que de verdad le ponen un nombre más aceptable, ¿no? Este GJ1132b es muy similar a la Tierra, pero digamos que a la vez es muy diferente, ¿no? Es varias veces más ancho que nuestro planeta, pero sí que es verdad que ambos mundos comparten una densidad y una presión atmosférica muy similar, ¿no? Ambos surgieron aproximadamente hace 4.500 millones de años y, al igual que nuestro planeta, comenzó teniendo temperaturas extremadamente altas y con una atmósfera rica en hidrógeno y luego se fue enfriando gradualmente. Sin embargo, digamos que las historias de los dos planetas han sido significativamente diferentes, ¿no? Mientras que aquí en la Tierra siempre ha sido un mundo terrestre y un mundo rocoso, el exoplaneta comenzó sus andanzas siendo un planeta gaseoso más bien parecido a Neptuno. Pero, como muestra esta nueva investigación, una enana roja cercana hizo desaparecer su atmósfera original, que era rica en hidrógeno y helio, debido a esa poderosa radiación que tenía esta enana roja, por lo que después el planeta, este exoplaneta, el GJ1132b, perdió su núcleo rocoso y se convirtió técnicamente en un planeta terrestre. Esta, por lo menos, esta nueva investigación que va a aparecer en los próximos números del Astronomical Journal es lo que nos ha llegado ahora, ¿no? Los autores del artículo han llegado a estas conclusiones basándose en observaciones directas sobre este exoplaneta y, como no, en esos modelos teóricos que ellos manejan, ¿no? Gracias al telescopio espacial Hubble, el equipo
que se ha dedicado al estudio pudo detectar la existencia de una atmósfera secundaria que consistía en hidrógeno molecular, cianuro de hidrógeno, metano y una neblina similar a la de la Tierra. Digamos que como explicación, los autores dicen que gran parte del hidrógeno actual del planeta ya estaba ahí antes, ¿no? Después de que lo hubiese absorbido el manto del magma fundido, ¿no? Los procesos volcánicos están causando ahora que este hidrógeno almacenado se filtre desde abajo y que vaya reabasteciendo esa nueva atmósfera, o por lo menos eso es lo que nos dice la nueva investigación. Este exoplaneta tarda solo 1 día y medio en hacer una órbita completa a su estrella anfitriona, ¿no? Y probablemente sea propenso al calentamiento de mareas, donde las fuerzas gravitacionales generan ese calor del planeta desde dentro. El exoplaneta se encuentra en una órbita elíptica, lo que digamos que da como resultado un efecto que los científicos llaman bombeo gravitacional, ¿no? A medida que el planeta se balancea hacia adelante y hacia atrás, alterna entre esas acciones de aplastamiento y estiramiento, y lo que hace es crear una especie de motor que impulsa las fuerzas de las mareas y que a su vez preserva ese manto líquido. La superficie de este exoplaneta, según nos dicen los estudios, probablemente no sea muy gruesa. Tal vez sea tan solo unas pocas decenas de metros de profundidad. Por lo menos eso es lo que dice, ¿no? Es probable que el terreno sea bastante plano, ¿no? Y que tenga ciertas grietas causadas por esas acciones de bombeo de las mareas por las cuales se escapa constantemente ese hidrógeno. Y yo lo que hay que preguntarse ahora, Víctor, ¿no? Las preguntas serían ahora, ¿con qué frecuencia pasa esto en los planetas, ¿no? Este caso es simplemente una rareza estadística, esto no suele pasar en los exoplanetas, o ha pasado más veces, ¿no? Pues gracias a Dios creo que todo esto podremos averiguarlo gracias al telescopio espacial James Webb, que con esas capacidades infrarrojas que tiene debería poder detectar planetas como este con mucha facilidad y tener más noticias sobre estos exoplanetas que siempre estamos buscando en nuestra Tierra 2.0, a ver si una de estas veces tenemos suerte y encontramos algo muy, muy, muy parecido, como ya hemos hablado aquí en otros programas, de todos estos exoplanetas que nos rodean. Ahora vamos a seguir en Marte, nos vamos a ir hasta el planeta rojo, el planeta Marte, donde hace ya unas semanas aterrizó un robot llamado Perseverance y que está últimamente muy de moda. Cuéntanos, Javier. Sí, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Porque tampoco hace falta incidir mucho. Ya te digo, yo creo que ha sido de los eventos más vistos en todos los sitios y en los que más sitios ha salido, ¿no? Como bien has dicho, el 18 de febrero de 2021, el Perseverance aterrizó en ese cráter, en el cráter G0 de Marte, este rover, ¿no? Que como todos sabemos también va a estudiar la composición de rocas, el subsuelo y el clima. Esta ha sido el primer éxito de esa misión Mars 2020, ¿no? Y su desarrollo contó, hay que decirlo también, con esa participación española, ¿no? Con MEDA, que es una estación medioambiental que está desarrollada por el Centro de Astrobiología. La llegada del Perseverance, hay que decir que, como también suele pasar, ha avivado el debate sobre si hay o hubo vida en Marte y su habitabilidad presente o pasada. Y cuando decimos habitabilidad, Víctor, no quiere decir que los humanos podamos construir una casa allí, sino lo que se definen son las condiciones geoquímicas y ambientales favorables para el origen y la evolución de la vida. Entre los objetivos de esta misión está estudiar esa habitabilidad y la búsqueda de evidencias de vida microbiana antigua. Hoy en día, hay que decir, por lo que sabemos, que es improbable que en Marte haya vida. Si pensamos, vamos a pensar, por ejemplo, en nuestro planeta, ¿no? Hay que pensar que durante la mayor parte de la historia la Tierra solamente estuvo habitada por microorganismos, ¿no? La evolución necesitó alrededor de unos 3.400 millones de años para que surgieran plantas y animales, así que tendría sentido asumir que de haber existido vida en Marte, como mucho sería microbiana. En la exploración espacial se toma como referencia, que también lo hemos comentado aquí alguna que otra vez, la vida terrestre actual porque no conocemos otra, ¿no? El inconveniente sería que si no se ven evidencias de vida marciana, ¿no? Que yo creo que es algo probable, nos preguntaremos si es porque no sabemos qué buscar, ¿no? Realmente no sabemos qué buscar, porque si no se parece a la vida de la Tierra y no tenemos algo muy tangible, no sabemos por dónde empezar, ¿no?
Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué evidencias de vida buscamos, ¿no? Y tengo que decirte respecto a eso que la ubicación del Perseverance no es casual, ¿no? Porque si queremos buscar evidencias de vida, deberíamos ir a un sitio que se pueda dar, ¿no? A un sitio favorable. ¿Qué pasa? Pues que en el cráter de G0 podría haber estado ese lugar, ¿no? Porque esto parece ser que, según dicen los expertos, sería el delta de la desembocadura de un río. Pero que haya evidencias de que el agua formó paisajes familiares, ¿no? Con esos ríos y esos valles, tampoco tiene por qué implicar que haya habido vida, ¿no? Hay que buscar esas evidencias. Para esa búsqueda, el Perseverance está equipado con un instrumento capaz de encontrar moléculas orgánicas que se llama Sherlock. Sin embargo, tengo que dar otra mala noticia, ¿no? Debemos diferenciar entre molécula orgánica y biofirma orgánica o biomarcador, que creo que también hemos hablado de ello en el programa, que son esas moléculas orgánicas, ¿no? Que podrían ser un indicio de vida, pero que en realidad pocas lo son, ¿no? Esto es lo que se llama biomarcadores, ¿no? Para entenderlo un poco mejor, ¿no? Y haciendo un símil que creo que nos va a servir a todos, vamos a pensar, por ejemplo, en el petróleo, ¿no? En los años 1930, el origen biológico del petróleo llegó incluso a debatirse, ¿no? Hasta que el químico Alfred Traves descubrió algo que se llamaba porfirina en los combustibles fósiles, ¿no? Esta porfirina viene derivada de la clorofila y no se puede explicar la presencia de la porfirina si no hubiera vida. Así, estudiando esos biomarcadores, ¿no? Esos compuestos cuyo origen solo se puede atribuir a la vida, se sabe que el petróleo es lo que queda de ecosistemas que hace millones de años se extinguieron. Así que si este aparato, si Sherlock encuentra moléculas orgánicas, después de haberlas encontrado, debe evaluarse si son biomarcadores válidos. Así que el problema es que, digamos, ello implica asumir que el metabolismo terrestre es universal y, como ya hemos hablado aquí alguna vez, no tiene por qué estar basada una vida extraterrestre en nuestra forma de vida, ¿no? Hablamos siempre de la vida basada en el carbono. En el momento en el que nos saquen de ahí, si no somos capaces de verlo, pues seguramente se nos escapará algo. Pero bueno, ya tenemos al Perseverance allí, que era lo importante, llegó sano y salvo, está haciendo sus pruebas y veremos a ver qué nos trae de vuelta y qué cosas nos descubre. Para terminar con la sección de Javier, vamos a regresar otra vez hasta el planeta Tierra y vamos a irnos hasta la zona de Japón, donde hace ya unos años hubo un escape en una planta nuclear conocida como Fukushima. Y bueno, pues hoy vamos a dar un pequeño repaso de cómo ha transcurrido los años allí en la zona. Cuéntanos, Javier. Pues sí, ¿no? Este Fukushima, como te he dicho, 10 años después, ¿no? Hay que recordar que además todo fue un cúmulo de desgracias, ¿no? Un terremoto, un tsunami y la explosión de esa planta nuclear, ¿no? El 11 de marzo de 2011, en Japón comenzó esta catástrofe que, como ya te he dicho al principio, ¿no? Y como era el enunciado de la noticia, 10 años después, pues sigue marcando una huella de desolación, ¿no? Lo podríamos decir. Ese día el país sufrió, como ya te he dicho, el terremoto más fuerte de su historia y ese fue solamente el principio de esa triple tragedia, ¿no? A continuación vino un seísmo de magnitud 9 con epicentro a 130 kilómetros de la costa de la ciudad de Sendai y sacudió la isla durante 3 minutos. El terremoto lo que hizo fue desatar un tsunami de alrededor de 15 metros de altura que a la vez embistió la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi. En total, el tsunami llegó a inundar un área de 560 kilómetros cuadrados y arrasó con pueblos, coches, puertos y dejó cerca de 1 millón de edificios destruidos. Si echamos un vistazo a las imágenes que hay por internet, donde damos cuenta de cuán devastadoras fueron todas estas casualidades, ¿no? Mientras tanto, mientras que todo esto ocurría, esa planta nuclear se convertía en una bomba de tiempo. El mar inundó los generadores que mantenían la planta refrigerada y con ello dejaron de funcionar, lo que causó que los reactores se sobrecalentaran y se llegaron a producir hasta 3 fuertes explosiones. Las personas que vivían, Víctor, en un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta, en su día ya se vieron obligadas a abandonar sus hogares, como no podía ser de otra manera, y huir de todo ese material radiactivo que se liberó. En el primer año tras la explosión, más de 160.000 personas llegaron a abandonar sus hogares y hay que decir que hoy en día
alrededor de unas 40.000 todavía no han podido regresar. Como suele pasar con estas desgracias, ¿no? Los lugares que abandonaron pues se han vuelto pueblos fantasma y han creado un paisaje hoy en día, la verdad es que es bastante desconcertante, ¿no? En algunos lugares solitarios, como también suele pasar cuando vemos estos desastres, parece que el tiempo se ha detenido, y en otros, en medio de todas esas construcciones ruinosas, la vegetación y los animales salvajes, que como no están contaminados por la radiación, han regresado a los lugares de donde habían sido expulsados en su día por los humanos. Hoy en día el gobierno de Japón mantiene un área de alrededor de unos 360 kilómetros cuadrados donde a las personas no se les permite regresar debido a ese riesgo que representa la radiación. A esta extensión le han dado el nombre de zona de difícil retorno. Pero incluso en algunos pueblos donde según las autoridades ya es seguro vivir, hay que decir que pocas personas han regresado. Hasta en 10 municipios donde se han levantado las órdenes de evacuación tras el accidente, solo ha llegado a regresar cerca de un 27% de la población. Este 25 de marzo pasado, Japón tenía planeado, por ejemplo, iniciar el recorrido de la llama de los Juegos Olímpicos, que en 2020, como recordamos, fueron pospuestos debido al coronavirus, ¿no? Como símbolo de resistencia y recuperación, la antorcha va a comenzar su recorrido en la prefectura de Fukushima, pasando por pueblos como son Tomioka, Futaba, Nami y Okuma, donde el gobierno ha invertido millonarios esfuerzos para atraer a gente, pero hay que decir que la gente no ha querido volver. Durante estos 10 años, el gobierno de Japón ha trabajado o por lo menos lo ha intentado, ¿no? Intentado limpiar ese suelo tóxico en todas esas áreas afectadas, haciendo rellenos de suelo e incluso almacenando todo lo que consideraban intoxicado en miles de bolsas negras alrededor del área de Fukushima. También se han utilizado más de 1 millón de toneladas de agua para limpiar y intentar enfriar más todavía si cabe los reactores derretidos. Las autoridades de Japón y reportes de Naciones Unidas y varios estudios independientes han mostrado que todos los niveles de radiación en varias zonas de Fukushima son bajos y representan poco riesgo. Pero los efectos de la exposición, aunque sea a esos bajos niveles, ¿no?, durante un largo periodo de tiempo, todavía son hoy en día algo que trae de cabeza a los científicos, porque algunos dicen que en el tramo en la que una persona suele vivir no ocurre nada y otros están totalmente al contrario. Así que digamos que lo que nos queda hablar sería qué nos podría traer el futuro, ¿no? El futuro, hay que decir que ese proceso de descontaminación de la planta de Fukushima aún puede tomar entre 30 y 50 años. Fukushima también se ha convertido en un prometedor epicentro para la generación de energía renovable, ¿no? Hoy en día cuenta con varias plantas solares y eólicas, ¿no? Mientras que el gobierno continúa haciendo esos esfuerzos por revitalizar la región y convencer a más personas, ¿no?, para que regresen a esas áreas que se han ido habilitando dentro de esa zona de difícil retorno, también se está enfrentando al reto más duro, que es recuperar la fianza de los japoneses con la energía nuclear, porque obviamente después del desastre, sobre todo la gente que vivía alrededor, no se fía nada, no se fía ni un ápice de toda esta energía. Así que esto va avanzando en el tiempo. Cuando hablamos de descontaminación total, y cuando digo total la entrecomillo, ¿no?, digamos que para que se pueda vivir hablamos de entre 30 y 50 años, me parece muchísimo tiempo. No sabemos lo que va a pasar de aquí a entonces, pero sí me parece un buen pedestal, ¿no?, para que se le dé cierta vista, ¿no?, que la llama olímpica pase por ahí y todos nos acordemos de cuál fue este gran desastre que ocurrió en Fukushima. Este tipo de acciones, Javier, deberían de hacernos recapacitar del daño que es capaz de hacer el ser humano a este planeta, porque no solamente está el desastre de Fukushima, podemos sumar el de Chernóbil y de otras muchas plantas nucleares o centros de tratamiento nuclear que hay también, por ejemplo, en la Unión Soviética en aquel entonces, que hubo también escapes y no dijeron absolutamente nada. Aquí en España hemos tenido también problemas cuando estaban investigando el tema de la bomba nuclear aquí, y bueno, y ha habido grandes desastres. Ya hablamos en otros programas sobre estos temas. Bueno, da igual, o sea, al final merece la pena que el riesgo que se corre que el daño que vas a hacer. O al menos así parece que es como ellos lo ven, o así no lo hacen entender quizás. Y bueno, al final la naturaleza vuelve a su ser, vuelve a colocarse
en su lugar donde tenía que estar y que nosotros le hemos arrebatado ese espacio. Y bueno, estamos viendo, no solamente en Fukushima, recuerdo que en Chernóbil también está empezando a tomar lugar también esas zonas, ¿no? Esos animales que dicen que se creían que también habían, o sea, que se habían irradiado, ¿no? Y se habrán irradiado seguramente, pero están otra vez volviendo a habitar esas zonas, está volviendo a ver una vegetación que no habían visto en la vida, y todo es ¿por qué? Porque el ser humano no ha puesto un pie ahí desde hace mucho tiempo, muchos años diría yo. Así que nada, pues una pena, la verdad, Javier, que no aprendamos de estos errores que cometemos muy habitualmente. Sí, ¿no? Sí que es verdad que Fukushima me parece un poco diferente, ¿no? A todos los que has comentado, porque realmente, pues mira, se dieron un cúmulo de casualidades, ¿no? Para mal, ¿no? Ocurrió ese terremoto en el mar, vino un tsunami gigantesco, el tsunami llegó a los reactores, es mala suerte también, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, sí, hombre, yo creo que hoy en día todavía necesitamos la energía nuclear, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor se podría hacer todo con un poquito más de seguridad y un poco mejor hecho, obviamente, pero aquí en este caso no me parecería justo para Fukushima compararla con Chernóbil. Y en cuanto a lo que has dicho de los animales, como está pasando en Pripyat, sí que es verdad que por ejemplo, aquí cuando hablamos de Fukushima, tienen muchos animales alrededor que obviamente están infectados, ¿no? Cuando me refiero a animales, pues aquí alrededor, cuando hablamos de Japón, pues hay muchos mapaches, hay jabalíes, hay ratas, hay todo este tipo de animales que obviamente están infectados porque lo que comen son esas hierbas, ¿no? Hierbas, setas y cualquier fruto que haya en la zona, los animales lo han comido y obviamente pues están infectados. Y eso que en Japón jabalí se come mucho, pero claro, tienes que tener... Y jabalí se come mucho, y además los japoneses son muy de cazar todo lo que se pone a tiro y comérselo, con lo cual es un riesgo añadido, ¿no? que tiene Japón. Y al final, pues en eso sí que estoy de acuerdo contigo, y al final la naturaleza acaba tomando lo que el hombre le quita, ¿no? Y eso solo demuestra que cuando nosotros nos vayamos, pues la naturaleza va a volver a adueñarse de calles, de edificios y de todo lo que de lo que era dueña antes de que llegáramos nosotros. Así es, Javier, así es. De todos modos, el no querer comparar Fukushima con Pripyat, ¿no? Con Chernóbil, al fin y al cabo, si tú te paras a pensar, no creo que tengan o sea, que sea un cualquiera quien haya, o que sean cualquieras quienes hayan decidido poner ahí la planta. Me imagino que habrían tenido en cuenta todo este tipo de posibilidades de maremotos, que en Japón hay a menudo, muy a menudo. Lo que pasa es que no tan fuertes, ¿vale? Terremotos, pero hay muy a menudo. Yo me imagino que habrían tenido esa posibilidad en mente, que el emplazamiento se estudió muy bien, dónde debería de estar, etcétera, etcétera, y doy por hecho que todas estas cosas se deberían de haber tenido muy en cuenta. Te digo eso como te digo muchas otras, cuidado, que al final son todos errores humanos y no hay más. O sea, decir, si un maremoto, por ejemplo, vino y arrasó, sí, claro que sí, pero en teoría todo el núcleo y toda la parte de la fisión nuclear y demás debería de estar bien aislada, bien protegida, para que aunque venga un maremoto, lo que tú quieras que venga, no tiene que verse afectado en absoluto, ¿sabes? Al menos así lo veo, cuidado, desde el punto de vista quizás de la ignorancia, de no conocer eso, o sea, de no saber realmente, ¿no? De seguridad y demás, en esos mundos. Te hablo desde el punto de vista, no sé, de uno de a pie, como dice aquel. Sí, claro, pero ni tú lo sabes, ni yo tampoco. Obviamente yo creo que la zona estaría muy estudiada, yo creo, vamos, seguro que no la pusieron en cualquier sitio. Aquí nos cabe, vamos a ponerla aquí, no lo creo. Y más los japoneses, que para ese tipo de cosas son muy especiales y son muy precisos. Pero sí que es verdad que es lo que te decía al principio, ¿no? Me parece que fue un cúmulo de desgracias, ¿no? Aunque luego por su parte estuviera mal hecho, que seguro que tendrían cosas mal hechas, porque al fin y al cabo tampoco son perfectos. Pero me parece una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Nunca mejor dicho, y todo se juntó, y al final, pues la naturaleza es inmedible, porque tú te puedes preparar para un terremoto o te puedes preparar para un tsunami, pero al final la fuerza de la naturaleza, cuando llega, demuestra que no hay nada capaz de medirla. Llega un momento en el que, además,
La prueba la tenemos con japoneses, ¿no? Por ejemplo, que los edificios están hechos especialmente para que cimbren cuando haya un terremoto y no se vengan abajo. Y aún así, cuando hay un terremoto, pues claro, al final se acaban viniendo abajo algunos, porque tú no lo puedes predecir. Y en este caso, por eso te he dicho que no me parecía bien compararlas simplemente por esa razón, ¿no? Porque me parece que joder, pues ahí hubo una serie de fue mala suerte que se juntara una cosa con la otra. Que sí, tienes razón, que los maremotos ocurren, pero a lo mejor nunca es lo de siempre. Seguramente se quedarían cortos. A lo mejor nunca había llegado tan lejos y esa vez pues llegó lejos y pasó la catástrofe que pasó. Pero bueno, yo siempre que hablo de los japoneses me gusta mucho su forma de ser y cómo son y cómo se toman todo este tipo de cosas, y seguro que la próxima vez, por lo menos pienso, que ellos creerán que lo van a hacer mejor, y yo estoy convencido de que lo harán mejor para la próxima, ¿no? Aunque también te digo que no está en sus planes volver a colocar allí una central nuclear. Bueno, como bien dices, si algo caracteriza en este caso a los japoneses es que no son de los que tropiezan, como suele decir, del hombre tropieza 20 veces con la misma piedra. Suelen evitarla normalmente. Así que nada, pues nada, Javier, muy interesantes las noticias como siempre, me han encantado para no variar. Y bueno, pues nada, te deseo que tengas una muy muy buena semana y nada, te veo en el próximo programa. Claro que sí, Víctor, un abrazo para ti y todos los oyentes. Un abrazo para ti, Javier.